Y el presidente retomó la actividad oficial después de su viaje por Estados Unidos en una semana que tiene varios temas importantes, como el posible acuerdo con el FMI, la apertura de las sesiones ordinarias del Congreso y la posibilidad de nombrar por decreto a los jueces de la Corte. Buenos días, estas son las noticias a las 12:30. Comenzó la campaña. El ex jefe de gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, anunció que vuelve a la política local. Se va a presentar como candidato en las elecciones porteñas sin definir para qué cargo. Cuestionó la gestión de Jorge Macri y desde el gobierno salieron a contestarle. La vocera Laura Alonso calificó como injustas sus críticas y le pidió que explique qué hizo con los piquetes y con las clases durante la pandemia. Marcha atrás. El juez federal de La Plata, Alejo Ramos Padilla, suspendió el decreto presidencial que transformaba al Banco de la Nación en una sociedad anónima. El magistrado dictó una medida cautelar interina en una causa que se inició el año pasado contra una posible privatización de la entidad. Desde el gobierno nacional cuestionaron la medida y aseguraron que el juez no hubiera hecho nada si el plan fuera incorporar ñoquis o privatizarlo. Una leve mejoría, así califica el Vaticano el estado de salud del Papa en el último parte médico oficial, en el que se informa que descansó bien toda la noche. Los médicos señalan como positivo que su insuficiencia renal ya no es una preocupación y rescatan la mejoría de algunos análisis clínicos. El Papa recibió al secretario de Estado, Pietro Parolin, y firmó algunos decretos de beatificación. Menos nacimientos, menos alumnos. Un informe del Observatorio de Argentinos por la Educación da cuenta de una baja en la tasa de natalidad en la República Argentina. Entre 2014 y 2022 se registró un 36% menos de nacimientos, lo que repercute en una caída también en la matrícula escolar para los próximos años. El informe plantea que los cambios plantean desafíos sobre cómo podría mejorar el sistema educativo con menos alumnos en las aulas. Boca a todo o nada. El Ceneice recibe a Alianza Lima de Perú en la revancha por el repechaje para ingresar a la fase de grupos de la Copa Libertadores. El equipo de Gago necesita ganar por más de un gol de diferencia para evitar ir a los penales. Si pierde o empata, se va a quedar sin competencia internacional hasta mitad de año que comienza el Mundial de Clubes. Laura Alonso, vocera del gobierno porteño, le contestó a Horacio Rodríguez Larreta las críticas que le hizo a la actual gestión de la ciudad. Es injusto, que nos sorprende la agresividad del ataque, sobre todo porque muchas personas que trabajaban en su equipo trabajan con nosotros. Como vecina, quiero decirte también que recuerdo el infierno que fue vivir en la ciudad de los piquetes y los manteros después de la pandemia. Hay demasiadas incógnitas y habría que preguntarle a él por qué lo hace en este momento, por qué ahora, para qué, cuál es el objetivo. La respuesta viene después de que Horacio Rodríguez Larreta anunciara su vuelta a la política a través de su cuenta de X con críticas a la gestión de Jorge Macri. Cuestionó el vínculo del PRO con el gobierno nacional y aseguró que la conducción entregó el partido a Milei. En un texto extenso, el ex jefe de gobierno dijo que la ciudad está sucia, sin mantenimiento, que volvieron los baches y que no hay obras. Larreta anunció que va a ser candidato en las próximas elecciones, aunque todavía no confirmó si lo va a hacer como legislador, senador o diputado. En relación a las últimas elecciones, dijo que se obsesionó en el armado y por eso perdió. Otra de las autocríticas constructivas que yo hice es que yo venía siendo un gestor, un administrador de la ciudad y, déjame decir, bastante reconocido, la gente valoraba mucho lo que hicimos en la ciudad. Y parte del problema es que me transformé en político y me obsesioné con el armado, como decir, bueno, que me apoye tal otro, que en tal provincia tal, quién tenemos en tal municipio y cuál es el armado. En un momento que la Argentina iba exactamente para el otro lado, que no quería ningún armado. De hecho, ganó un presidente que tenía cero armado. Y yo tenía todo el armado de mi espacio. Entonces, a cada provincia que iba, era la foto con el candidato a gobernador, la foto con el intendente. Mi campaña fue un álbum de fotos con políticos. Y así me fue. Estoy acá y no en la Casa Rosada. Con lo cual, déjame decirte, no es lo más importante. Bien. Lo mucho más importante es lo que estoy haciendo hoy, que es caminar la ciudad, el contacto con la gente.
Y Clara Mucio, que es vicejefa de gobierno porteño, dijo que le llama la atención que el anuncio de Rodríguez Larreta coincida con las críticas de la ministra Bullrich sobre el control de los presos en las comisarías de la ciudad. Me llama muchísimo la atención estos dichos de Horacio, sobre todo porque él conoce muy bien la ciudad, sabe lo complejo que es gestionarla, fue 8 años jefe de gobierno, sabe que cuando la situación en la provincia se complica y también cuando, por ejemplo, en el caso del sistema penitenciario federal, que él también tuvo esta misma situación con el gobierno kirchnerista, sabe las complicaciones que existen para poder gestionar una ciudad tan grande con tantos desafíos en una situación económica apremiante. Sin embargo, bueno, uno... nada, ¿no? Como que te queda ese sinsabor. Muchas de las personas que trabajan en el gobierno de la ciudad formaron parte de los equipos de Larreta, entonces llama la atención de golpe este encono, ¿no? Y también en el mismo momento en donde la ministra Bullrich habla de los presos, que Rodríguez Larreta esté hablando de estos temas, bueno, nada, llama la atención. Y en medio de esta interna, la ciudad ya tiene definido el calendario electoral para este año y va a ser con boleta única electrónica. Damián Glans tiene más información. Con la promulgación de la ley que suspendió las PASO en la ciudad de Buenos Aires, ya comenzó a correr el calendario electoral. Por supuesto, la fecha central, 18 de mayo, son las elecciones generales en la ciudad de Buenos Aires, donde elegiremos la mitad de los legisladores. Pero no es la única fecha importante a tener en cuenta. Faltan 82 días para eso, pero antes, dentro de nada más que 23 días, se tienen que presentar las alianzas en la ciudad de Buenos Aires. Por lo tanto, hay solo 23 días para que los distintos partidos políticos negocien con quién van a presentarse. Y solo 10 días después, 33 días a partir de hoy, se tienen que presentar las listas de candidatos que van a competir por esos 30 lugares en la legislatura de la ciudad de Buenos Aires. No es la única fecha a tener en cuenta. Recordemos, el 16 de mayo, dentro de exactamente 80 días, va a finalizar la campaña electoral, pero no es la última fecha a tener en cuenta. Claro, recordemos, 18 de las elecciones, pero después, el 7 de agosto, dentro de 81 días después de votar en la ciudad de Buenos Aires, va a haber que presentar nuevamente alianzas. Aquí para los cargos nacionales, para las elecciones de octubre, donde se van a elegir los senadores y los diputados que van a representar a la ciudad de Buenos Aires en el Congreso Nacional. Hay más de 80 días desde que se vota en la ciudad de Buenos Aires hasta que se presentan las alianzas, de modo tal que el mapa político que se va a presentar dentro de 23 días puede cambiar para las elecciones nacionales. Hay mucho tiempo en el medio, de modo tal que hay mucho tiempo para negociar. ¿El mapa de las elecciones de la ciudad será el mismo de las elecciones nacionales? Lo sabremos recién el próximo 7 de agosto. Y este sábado va a ser la apertura de las sesiones ordinarias. La Casa Rosada comenzó con los preparativos. Hoy se van a reunir representantes de ceremonial y protocolo junto a Casa Militar para empezar a ultimar los detalles. En principio, el oficialismo planea mantener los cambios que introdujo el año pasado. Se espera que Milei hable desde un atril a las 9 de la noche, al igual que lo hizo en el 2024. Van a asistir los ministros jueces de la Corte, también los senadores y los diputados, aunque la mayoría de los senadores de Unión por la Patria no va a estar en el recinto durante el discurso del presidente en rechazo a las decisiones que tomó el oficialismo en cuestiones parlamentarias. Bueno, nosotros obviamente que estamos en desconformidad en primer lugar por la no constitución de la comisión investigadora. Después, aparte, el presidente había anunciado el tema del tratamiento del presupuesto nacional, que estamos sin tratamiento del presupuesto. No hay información sobre el tema del endeudamiento, porque se niega el ministro a participar en la bicameral, ¿verdad? Después, obviamente, también teníamos problemas con el tema de la constitución de las distintas comisiones, así que bueno. Y sigue el ida y vuelta entre Nación y el gobierno porteño por la sobrepoblación y la fuga de los presos en las comisarías de la ciudad. En las últimas horas, el gobierno de la ciudad le respondió con una carta a las críticas de la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, quien cuestionó al jefe de gobierno después de que la justicia porteña ordenara el traspaso de 400 detenidos al Servicio Penitenciario Federal. El ministro de Justicia de la ciudad, Gabino Tapia, hizo hincapié en que la responsabilidad de alojar y custodiar a los condenados es del gobierno nacional.
Por otro lado, el ministro de Seguridad porteño trató de mentirosa a Patricia Bullrich y confirmó que pese a lo que diga la ministra, la ciudad tuvo menos fugas que el año pasado. Desde que hay una cantidad de presos, significativa, siempre hubo fugas. Nosotros el año pasado tuvimos menos fugas y menos fugados que en el año 23, que fue el último año de Horacio, con 35% más de detenidos. Y este año, que tuvimos 3 fugas, lamentablemente, ¿no? Porque lo ideal es no tener ninguna, y no debería haber ninguna porque no debería haber presos en la esquina de tu casa. Condenados, 400 condenados. Ya tuvimos menos fugas que el año pasado, que entre enero y febrero habíamos tenido más de 3. Entonces, es un problema sistémico. Y el juez federal Ramos Padilla frenó la transformación del Banco Nación en sociedad anónima. Justificó que el banco no estaba en la lista de empresas a privatizar que fue aprobada en la Ley de Bases y le pidió al gobierno que informe cuál es el interés público que justifica este cambio. Y hablamos de la empresa Telecom, porque compró a Telefónica de Argentina. El grupo Clarín, a través de Telecom, concretó la compra por 1.245 millones de dólares. De esta manera, el grupo pasa a tener Movistar, Movistar TV, Tuenti y Telefónica, que se sumarían a Personal y a Flow. El Gobierno Nacional aclaró que todavía falta la aprobación del Ente Nacional de Comunicaciones, ENACOM, y de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia. Es un acuerdo entre particulares, ¿no? Entre Telefónica y Telecom, en todo caso, esto sí, que se ha anunciado, ¿no? Pero después hay una decisión que se tomará en términos políticos. El gobierno tiene que analizar con los órganos correspondientes si aquí, en esta venta, se genera una situación monopólica o no. Y después tomará una decisión. La decisión consiste en aprobar o rechazar esa venta. Y el gobierno lo hará en el momento oportuno. Ahora estamos en la etapa de exposición pública de la operación y el gobierno a partir de ahora tomará la intervención que le compete, ¿no? Hicieron una nueva presentación por el juicio YPF en Estados Unidos. La ONG Republican Action for Argentina le pidió a la jueza Loretta Presca que anule el fallo que condenó a nuestro país a pagar 16.000 millones de dólares por expropiar en 2012 el 51% de las acciones que estaban en manos de la compañía española Repsol sin hacer una oferta pública. La magistrada ordenó a las partes involucradas que expresen sus argumentos. En una asamblea y por unanimidad, Pablo Viró fue elegido como representante de los trabajadores en Aerolíneas Argentinas. De esta manera, el secretario general de la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas podría volver a ser miembro del directorio de la compañía y así ocupar el mismo cargo del que había sido expulsado en octubre de 2024 por decisión de la Asamblea de Accionistas y a pedido del Gobierno Nacional. Una vez que reciba la notificación formal, Aerolíneas Argentinas va a tener que tratar el tema en una reunión del directorio. Y este mes aumentaron los valores de las multas de las infracciones de tránsito en la ciudad. Una de las más frecuentes es estacionar sobre las rampas para personas con discapacidad. Alan Zurita tiene más detalles. Hola Alan, ¿cómo estás? Buenos días, te escuchamos. Brenda, muy buen mediodía, 189.600 pesos es el valor de la multa que van a tener que abonar los automovilistas cuando se estacionen en estas paradas. En la plena esquina donde hay una senda peatonal y en donde hay esta rampa para las personas con capacidad reducida. Una infracción que suele ocurrir muy frecuentemente, no voy a decir sobre todo en las cercanías de las escuelas, en donde los padres se detienen para recoger a sus hijos, a los alumnos, pero sí hace instantes, por lo menos aquí hemos sido testigos de al menos dos autos que se detuvieron en plena senda peatonal y también obstruyendo la rampa que aquí estamos señalizando. Pero no es solamente esa única multa, sino que también tenemos que hablar de las que conciernen al exceso de velocidad, circulación a más de 140 kilómetros por hora, 252.000 pesos, hasta 2.500.000. Pasar una barrera baja de 252 a 1.260.000 pesos y tapar la patente 630.000 pesos, solo por nombrar algunas de las infracciones frecuentes que ocurren en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Y creo yo, y me detengo un ratito en esta última, que no solamente sucede que se tapan patentes, sino que también se tapan distintas letras
A veces se tapan también con alguna especie de cinta de color los números. ¿Para qué? Para dificultar no solamente el trabajo de los agentes de tránsito, sino también las distintas cámaras que tiene la capital federal, y en el cual se trata de registrar no solamente el paso de los automóviles, sino también el momento en que se necesita precisión acerca de un determinado vehículo que cometió una infracción. Por ello, se incrementaron el valor de las distintas multas, pero la que llamó la atención quizá un poco más es la de que tiene que ver con la que decíamos al principio. 189.600 pesos para aquellos que obstruyan las rampas para las personas con capacidades distintas. Bien, gracias, Alan. Y cambiamos de tema porque la tasa de natalidad en la ciudad cayó al mínimo histórico. Las mujeres son madres a edades más avanzadas. Según el Instituto de Estadística y Censos porteño, la media de nacimientos en la ciudad en 2006 era de 1,86 hijos por mujer, mientras que en el 2023 fue de 1,09. También se evidencia que la mayor concentración de nacimientos ocurre cada vez en edades más tardías. En el 2006, la edad promedio de las madres era de 29 años, 3 meses, mientras que en el 2023 alcanzó los 32,4 años. El embarazo adolescente está en mínimos históricos. En mujeres de 15 a 19 años, la tasa descendió de 33,7 nacimientos por cada 1.000 mujeres en 2011 a 6,4 en el 2023. Y la baja en las tasas de natalidad ya está impactando en las aulas con una caída en la matriculación de alumnos. Esto plantea desafíos en la reorganización del sistema educativo. Un informe del Observatorio de Argentinos por la Educación considera 3 escenarios para mejorar la calidad educativa en este contexto. El primero es mantener la cantidad de aulas y reducir la cantidad de alumnos para favorecer la personalización de la enseñanza. El segundo es mantener la cantidad de alumnos por aula y aumentar la cantidad de docentes que ejerzan un rol de tutores. El tercero es mantener la cantidad de alumnos por aula y capacitar en forma rotativa a los docentes mientras no están frente a una clase. Y otro posible ataque de viudas negras provocó la muerte de un hombre, esto en el barrio de Montserrat. De este y otros temas vamos a hablar después de la pausa. Ya volvemos. Y un hombre de 38 años murió después de ser seducido y atacado por 2 mujeres en el barrio de Montserrat. Esto ocurrió en un edificio del barrio porteño de Montserrat, donde vivía un amigo de la víctima que estaba con él en el momento en el que sucedió todo. Comentó que 2 mujeres fueron con ellos al edificio después de conocerse en una peña la noche anterior. Después de sentirse mal, le pidió ayuda a un vecino que llamó al 911 y permitió la intervención de la policía de la ciudad. Se investiga si se consumieron bebidas alcohólicas, ya que desde ese momento el joven aseguró no recordar nada más. Los investigadores no descartan además que las víctimas hayan sido drogadas. Creo que es inquilino. ¿Hace cuánto vivía acá? Bueno. Yo hace un año. El pibe no sé cuánto hace. Ya te digo, charlamos un par de veces, pero como, nada, charla de vecinos. Hace 2 meses más o menos había salido a bailar a Constitución este pibe. Lo drogaron en su momento, pero 2 hombres lo obligaron a venir, no sé si bajo tortura, no sé qué situación, lo obligaron a venir y le desvalijaron también el edificio. El encargado súper bien. Por ejemplo, la otra vez accionó rápido, a las horas ya teníamos otras cerraduras, ya había cambiado las cerraduras. Y el barrio es bastante tranquilo, no tuvimos ninguna situación ni tampoco en otro edificio en donde hayan entrado a robar como más espontáneamente. Recordemos que ayer conocíamos el caso de 3 mujeres que desvalijaron a un turista francés en Almagro. En su declaración, la víctima relató que las había conocido en la zona de Plaza Serrano y que fueron juntos a su casa. Allí consumieron bebidas y de un momento a otro se durmió y no recordó nada más.
Las mujeres le robaron el pasaporte, las tarjetas de crédito y una computadora. Una médica toxicóloga explicó por qué es importante realizar las denuncias en estos casos. Lo importante es la denuncia, porque, a ver, en los servicios de toxicología, cuando empiezan a aparecer estas denuncias, nosotros abrimos como una carpeta aparte. Vamos sumando esas denuncias y es mucho más fácil. Primero, cuando llega alguna otra persona que ya sabemos qué es lo que el modus operandi y qué les han suministrado, ya sabemos cuál es el tratamiento más rápido, y por otra parte es más fácil después encontrar a los que cometen el delito. Y este es el momento en el que una autopista en Corea del Sur colapsa y causa la muerte de al menos 4 personas y deja 6 heridos y 5 de gravedad. 5 estructuras de acero de 50 metros se derrumbaron en cadena mientras eran izadas por una grúa. Por esta razón, la Agencia Nacional de Bomberos de ese país desplegó unos 150 efectivos y 3 helicópteros para el rescate. Y la salud del Papa Francisco sigue delicada, pero igual recibió a su secretario de Estado y firmó algunos decretos. Francisco sigue internado por neumonía. Recibió la visita del cardenal Pietro Parolin y del arzobispo Edgar Peña Parra. Esto fue en el Hospital Gemelli. Durante la reunión firmó decretos de beatificación que incluyeron la canonización del venezolano José Gregorio Hernández. También fueron aprobadas las causas de Bartolo Longo y Salvo D'Acquisto. Mientras tanto, miles de fieles en el mundo se unieron en oración por su recuperación. Argentina está rezando por el Papa como lo está haciendo todo el mundo, y en la ciudad de Buenos Aires, una ciudad tan querida por él, lo hacemos en Plaza Constitución celebrando esta misa. Sabemos que la Plaza Constitución en su corazón era muy importante porque era donde él celebraba la misa de la trata de personas, donde denunciaba la exclusión, la injusticia, donde denunciaba los talleres clandestinos y el narcotráfico. Trato de canalizarlo con la oración, pidiéndole a Dios y respetando su santa voluntad, pero sí pidiéndole que no lo lleve porque lo necesitamos. Muy emocionante, y me parece muy importante que haya un reencuentro del pueblo argentino, tanto con el Papa Francisco como representante de todos los cristianos del mundo, y además en nuestro caso particular como representante argentino en el mundo. Y el presidente francés Emmanuel Macron afirmó que una tregua entre Rusia y Ucrania podría lograrse semanas después de su reunión con Donald Trump en Washington. El mandatario subrayó que la paz no debe implicar la rendición de Ucrania y que los aliados europeos tienen que garantizar su seguridad. Macron y el primer ministro británico Keir Starmer proponen enviar tropas para mantener la estabilidad sin participar en combate, mientras que Trump insistió en que Europa debe asumir más costos de la paz y planea reunirse con Putin después de lograr un alto el fuego. El canciller ruso, Sergei Lavrov, arribó a Teherán para reunirse con su homólogo iraní para tratar temas bilaterales y regionales. La visita ocurre después de la reactivación de la política de máxima presión de Donald Trump contra Irán, que busca reducir a cero sus exportaciones de petróleo. Rusia e Irán siguen fortaleciendo su cooperación en defensa desde el 2022, algo que genera preocupación en Occidente. Y liberaron a crías de tortugas que están en peligro de extinción en una playa de Indonesia. Esta iniciativa busca fortalecer la población de esta especie y sensibilizar a la comunidad local sobre su conservación. En la región, los huevos de tortuga suelen ser recolectados para consumo y venta, por lo que ambientalistas impulsan acciones para preservar su hábitat y reducir la caza furtiva.